y de resiliencia. Con eso nos están acompañando Carmiña Calderón y Esteban León, a quienes agradezco también por la paciencia. Y voy a presentar primero a Carmiña, quien nos va a presentar un caso desde Punata, y después Esteban nos va a comentar casos desde Paraguay y Brasil, entonces creo que va a estar interesante. Carmiña va a hablar un poco de gobernanza del agua dentro del contexto de cambio climático en el municipio de Punata, acá en Cochabamba. Ella es socióloga de profesión con maestría en gestión del patrimonio y desarrollo territorial y ha trabajado mucho en gestión integral de residuos, de recursos hídricos, riesgos y áreas de recarga hídrica, y actualmente trabaja en JICA como encargada de asuntos sociales en el proyecto de gestión de agua aquí en Cochabamba. Carmiña, tienes 15 minutos, por favor. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Gracias, Stephanie. Como ya indica Stephanie, el día de hoy voy a presentar el tema de la gobernanza del agua dentro del contexto de cambio climático en el municipio de Punata. Objetivo y metodología. Bueno, el objetivo de este estudio es analizar las interacciones que surgen en torno a la gobernanza del agua dentro de un contexto de cambio climático en el municipio de Punata. Se ha tomado 3 objetivos específicos. El primero es analizar el contexto de cambio climático que está relacionado a la gestión de los recursos hídricos en el municipio de Punata, determinar las interacciones que surgen en torno a la gobernanza del agua y finalmente identificar los desafíos que se presentan en torno a la gobernanza. La metodología de este trabajo es un enfoque cualitativo. Se trabajó en la sistematización de la información referida a entrevistas con dirigentes, autoridades municipales, departamentales relacionadas con el tema. Asimismo, se hizo una revisión de la documentación. Cabe aclarar que este tema ha sido abordado a partir de un conflicto que surge en torno al agua, la misma que comprende el periodo de la gestión 2017 hasta el 2021. También se tiene visitas de campo y el área de estudio, como ya mencionaba, es el municipio de Punata del departamento de Cochabamba. Resultados obtenidos. El primer punto, que es el contexto de cambio climático y gestión de los recursos hídricos, es importante tal vez contextualizar qué es lo que pasa en Punata. Punata es un municipio del Valle Alto Cochabambino que desde hace varios años atrás sufre problemas de sequía, y esta situación ha hecho que tanto sus familias y los productores tengan que recurrir a otras fuentes de agua ubicadas en otros municipios, ¿no? Y hagan uso de estas fuentes de agua a partir de lo que se denomina usos y costumbres. Es decir, ellos van aportando en la fuente del agua en que mejore la fuente de agua, ya sea con mano de obra, actividad económica, para que ellos de manera compartida aprovechen el agua. Es en este entendido, como se ve en el mapa, una de las fuentes de agua de las que utiliza el municipio de Punata está ubicada en en el municipio de Sacaba, comunidad de Aguirre, y la fuente de agua se denomina Laguna Robada. Ellos trasladan el agua para la actividad agrícola por más de 30 kilómetros por un canal abierto que llega hasta las parcelas del municipio de Punata. Y este proceso de uso del agua ha sido ratificado mediante un documento que otorga el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Servicio Nacional de Riego, que es el registro colectivo, ¿no? Este documento fue otorgado el año 2010. Pero, como les mencionaba, ¿no? Punata ha tenido siempre problemas en torno al agua, ya sea en sus fuentes superficiales, subterráneas y superficiales. Ha disminuido el agua debido al cambio climático y otros factores, ¿no? Dentro de este contexto, las interacciones que surgen, como ya les mencionaba, esta laguna es aprovechada un 76% por 10 comunidades de Punata y un 24% por la comunidad de Aguirre. A lo largo de estos 40 años siempre han surgido disputas en torno al agua entre Punata y Aguirre, pero los mismos han ido solucionándose a partir del diálogo. Pero algo que cambió y tal vez hizo que crezca el conflicto ha sido los problemas de sequía que se ha vivido en Cochabamba y también a nivel nacional el año 2016 y el año 2017.
Esta situación dio lugar a que la comunidad de Aguirre, que está próxima a esta fuente de agua, determine utilizar el agua solo para su uso, el uso de la comunidad. Y entonces en una nota envían indicando de que las aguas de la laguna robadas solo serán aprovechadas por esta comunidad al encontrarse en su jurisdicción, y comunican a los regantes de Punata tomar los recaudos necesarios y buscar otras fuentes de agua, ¿no? Esta situación derivó en una serie de conflictos, ¿no? Si bien Aguirre les dijo de manera inicial que solo podían utilizar 2 veces al año el agua de la laguna, cuando Punata utilizaba unas 6 veces al año, ella generó polémica, ¿no? Entonces trataron de recurrir a procesos de negociación, de resolución de este conflicto, pero no se pudo. El conflicto fue creciendo, ¿no? Y esta situación llevó a que la comunidad de Punata, como ya contaba con un registro colectivo, tenga que acudir a instancias judiciales como el Tribunal Agroambiental para poder solucionar este conflicto. Bueno, anteriormente, perdón, en la foto que muestro son estos los terrenos de Punata que utilizaban el agua de esta laguna que es robada, que en época seca no tienen actividad agrícola. Como ven, están terrenos sin cultivos, solo se reutilizan con la lluvia, con el riego temporal. Aquí podemos ver en las fotos también algunas reuniones con autoridades de ese entonces, con asambleístas departamentales, dirigentes de Punata, cuando se hacía la inspección y recorridos a esta zona. Y en la foto de abajo se puede ver en las reuniones en la comunidad de Aguirre, igual determinando qué acciones tomar en torno al uso compartido. Pero todo este proceso sobre el uso del agua nos muestra los desafíos que hay en torno a la gobernanza, ¿no? Como les comenté, este proceso, este conflicto ha durado y todavía aún sigue latente, más de 4 años, con sus altibajos, con sus momentos que han causado tensión y también con unos momentos de bajada, ¿no? Uno de los primeros desafíos que se ha identificado es que la disponibilidad del agua está sujeta al cambio climático. Este tema creo que ya lo han ido exponiendo también los anteriores expositores, indicando de que todo lo que la variabilidad, el cambio climático está generando que en un determinado momento el agua vaya disminuyendo, ¿no? Y esto también ha generado de que se tenga mayor demanda de agua y poca disponibilidad, y a ello se suma que algunas poblaciones no quieren ya compartir el agua. El hecho de que, como leía en la nota hace rato, donde la gente dice que el agua que está próxima a su comunidad lo consideran ya como una propiedad privada, como parte de su territorio, ¿no? Entonces, a eso se lo denomina, ¿no?, la territorialización, ¿no?, de estos recursos. Y esta territorialización se da más cuando el recurso es escaso, ¿no? Entonces, ahí van surgiendo los conflictos en torno al agua. Y también se ha visto que en cierto momento del conflicto ha surgido más una relación de presión por un grupo de sector, por una organización, y dejando de lado, digamos, la cooperación. Hasta las mismas autoridades en un determinado momento, si bien han participado en los procesos de negociación, de resolución del conflicto, es que genera una inestabilidad, ¿no? Si ves que esa organización tiene a un grupo que apoya, está conformado por un numeroso grupo de socios y que estos socios están dispuestos a hacer todo, entonces te genera inestabilidad, ¿no? Esa crisis en un momento, ellos tampoco a veces no sabían cómo actuar, ¿no? Si bien se tenían acuerdos, pero posteriormente estos acuerdos no han sido cumplidos. Y es por ello que lo que se plantea, digamos, a partir de este estudio es que la gobernanza del agua debe ser enfocado bajo la construcción de acuerdos, es decir, entre todos los actores deberíamos sentarnos, dialogar, ver cómo gestionar nuestros recursos hídricos, ¿no?, y no estar sometidos a la presión.
Las lecciones aprendidas de este proceso, bueno, en parte también están vinculadas con el tema del medio ambiente, como les decía, ¿no? La disponibilidad de agua. Es necesario trabajar en proteger también la fuente de agua, porque no solo es hacer uso de ello, pero sin una medida de protección y cuidado. Asimismo, este problema, este conflicto ha dado lugar a que se tenga un ganador y un perdedor, y creo que la gobernanza del agua es todo lo contrario, que ambos partes en conflicto se sienten, negocien y lleguen a acuerdos. Si hay un momento que un grupo tiene que ceder, pero puede ceder, ¿no?, para que los dos salgan beneficiados y no que un grupo solamente salga beneficiado. Por tanto, se recomienda establecer acuerdos equilibrados, ¿no?, que beneficien a ambos sectores. Bueno, aquí podemos ver la laguna Robada, bueno, un poco en la foto, que es una laguna inmensa que está casi por la carretera que va hacia Colomi, hacia Santa Cruz. Y esta laguna, digamos, como les decía, ¿no?, de manera inicial beneficiaba a los dos municipios. Actualmente solo está siendo utilizada por la comunidad de Aguirre y ya no por el municipio de Punata. Es importante trabajar, digamos, entre estas conclusiones en la cooperación, vuelvo a recalcar, ¿no?, en ese proceso de gestión integral del agua, ¿no?, tanto entre autoridades, organizaciones sociales, se sientan, discutan, planifiquen en torno a sus recursos. Asimismo, es necesario ver, digamos, reflexionar de manera integral, ¿no? Como les decía, a veces solo vemos el agua como tema de usarlo, pero no ves la sostenibilidad, cómo vas a hacer el cuidado. No solo se trata de utilizar hasta que se termine, también tenemos que ver el tema de la sostenibilidad. Entonces, son temas que necesitan ser trabajados dentro de la gobernanza del agua. Bueno, entre las recomendaciones que se puede dar, como ya mencionó Stephanie, estoy trabajando con el proyecto de gestión integral del agua, que es cofinanciado por la cooperación japonesa, y estamos impulsando lo que es el plan director de la cuenca del río Rocha, ¿no?, que este es un documento de mediano plazo que promueve la gestión integral de los recursos hídricos y el manejo integrado de cuencas. Es este espacio, digamos, que es a partir de este proceso donde se debe negociar cómo gestionar nuestros recursos, cómo utilizarlos, cómo hacerlos más sostenibles. Asimismo, tenemos lo que es la plataforma interinstitucional de la cuenca del río Rocha, que está conformado por 24 municipios, y justamente Punata y Sacaba son parte de la cuenca del río Rocha, ¿no? Y también tiene un componente que es técnico y un componente social. Entonces, entre las autoridades, los técnicos y los sociales, que serían los usuarios del agua, regantes, juntas vecinales, deben negociar, y cuando se presenta este tipo de problemas, creo que es el espacio, sería la plataforma como el lugar donde se tendría que gestionar y solucionar este tipo de problemas. Bueno, esa es la presentación que realicé. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Carmiña, creo que ha sido excelente uso del tiempo y creo que nos guardamos nuestras anotaciones de reflexión para el final, y también, por favor, si tienen alguna pregunta para ella a continuación. Creo que nos has introducido de manera muy clara la conversación sobre procesos participativos, inclusivos en la planificación de cuencas, y eso nos da paso justamente a la segunda ponencia de esta mesa, donde vamos a hablar un poco sobre la gestión hídrica desde una mirada de planificación en la resiliencia con un enfoque pues urbano, ¿no? Y para eso nos va a acompañar Esteban León, con experiencias desde Paraguay y Brasil. Esteban es director del programa de ciudades resilientes en ONU Habitat con base en Barcelona. Tiene experiencia en economía, finanzas, vivienda, programas de asentamientos y desarrollo de capacidades, como también proyectos de recuperación de asentamientos, construcción y reconstrucción de edificios y ciudades en situaciones posteriores a crisis en alrededor de 20 países en varias regiones del mundo. Así que es un gusto, Esteban. Gracias, Stephanie. Es un placer estar aquí. No sé si tengo la presentación.
Bueno, es un placer estar aquí. Hace mucho tiempo, creo que en realidad es la primera vez que presento en un congreso en mi propio país. Me fui de Bolivia hace como 22 años y bueno, vuelvo seguido para ver a la familia, pero no por trabajo, así que es un placer estar acá por trabajo. Yo estoy de director del Programa Global de Ciudades Resilientes de ONU Habitat. Este programa se inició el 2013 en Barcelona, España, e iniciamos en Barcelona porque el ayuntamiento, la municipalidad de Barcelona, fue la que propuso e hizo una apuesta para este programa, que creo que es realmente una apuesta que la ganamos. Y la ganamos porque creo que es importante conocer un poco el contexto. A mí me pareció muy interesante la presentación anterior. ¿Por qué? Porque estaban hablando de cuestiones de agua, pero que es lo fundamental, digamos, en temas de subsistencia humana, ¿no? Pero si uno se pone a pensar que este es un recurso de los muchos recursos que necesita el ser humano y sobre todo que necesita el ser humano que está viviendo en una ciudad, en una urbe, creo que es muy importante que nos demos cuenta de la complejidad del asunto. Me gustó mucho la presentación porque básicamente la conclusión es que tenían que juntarse y dialogar y llegar a un consenso y tratar de participar. Imagínense ustedes cuando pasa eso para el sector agua, cuando tú vas a una ciudad en la cual varios sectores y sistemas urbanos están coincidiendo al mismo tiempo, es decir, agua, electricidad, gas, movilidad, telecomunicaciones, es decir, toda la complejidad de lo que es un sistema urbano. Y ese es el principio fundamental del programa que dirijo. Ya sabemos que hemos pasado el ser humano se ha convertido en una especie urbana, ¿no? Es decir, ya lo sabemos. El mundo, la población mundial urbana, o la población mundial está ya sobrepasado el 50% a ser urbana, con lo cual evidentemente somos una especie urbana, es decir, esto no se va a frenar. Hay regiones del mundo en las cuales tenemos 75-80% de la población viviendo en ciudades. Hay otras en las cuales tienes un poco menos, pero la realidad está en que la mayor parte del mundo, de la población urbana, vive en ciudades, uno, y dos, es una tendencia que no va a cambiar. Van a seguir creciendo. Por lo cual, si ponemos 1 más 1 son 2 y vemos que la población se está juntando en ciudades y al mismo tiempo las ciudades son sistemas urbanos que están bajo estrés y potencialmente shocks, potencialmente amenazas serias como lo que es el cambio climático, entonces no hay otra opción para nosotros que empezar a adelantarnos y empezar a trabajar en crear, en construir resiliencia en las ciudades. Yo odio dar presentaciones PowerPoint porque no sé si tengo que leer o tengo que hablar, así que la tengo como background, pero en esencia lo que quería transmitirles era eso, ¿no? Entonces les cuento un poco qué pasó. ONU Habitat, que es la agencia de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, es una agencia pequeña y es una agencia que tiene un mandato inmenso, es decir, asentamientos humanos, ciudades, como hemos dicho, más de la mitad del mundo vive en ciudades. Esta agencia tiene el mandato de crear y apoyar a ciudades para que sean sostenibles. Imagínense una agencia tan pequeña con un mandato tan grande, porque no especifica si la ciudad tiene que ser solo sostenible en temas de agua, o sostenible en temas de desechos tóxicos, o sostenible en temas de electricidad o de movilidad. No, son asentamientos humanos, son sistemas urbanos. Entonces, más o menos el 2004-2005, nos dimos cuenta de que era muy difícil responder a las amenazas que estábamos sufriendo, es decir, a las amenazas constantes. El cambio climático es la más importante, pero si se acuerdan, ha habido un tsunami
potencialmente por causas de cambio climático. Ha habido terremotos, Pakistán el 2005, Haití el 2010, han habido constantes conflictos, ahora mismo tenemos un conflicto en Europa. Es decir, constantemente el ser humano está poniendo sus medios de vida y sus sistemas urbanos en estrés. Y ese es el principio básico de cómo podemos superar una tarea tan complicada. Un poco de background. Como les decía, lo más importante es entender que nosotros estamos en un mundo que es vulnerable, en un mundo en el cual tenemos unas amenazas que no se van a ir para atrás. Es decir, el cambio climático es una cosa, es un hecho real, está sucediendo, lo vemos. Estamos en un mundo en el cual nos estamos urbanizando más y más. Estamos en un mundo en el cual las ciudades están bajo un estrés. Y si nosotros vemos que ciudades sin conflicto y sin crisis ya están en estrés, imagínense si les cae un terremoto o les cae algún otro fenómeno natural, que no es tan natural, en una ciudad que tiene tanto conflicto. Y eso nos pasó el 2010, nos pasó en Haití. Hubo un terremoto, 1 millón de desplazados internos, 350.000 viviendas destruidas. Yo tuve la suerte o mala suerte de estar ahí para la respuesta humanitaria y era un caos. Y era un caos, ¿por qué? Porque no se sabía cómo responder a esa crisis. No solo en temas de agua, porque no podíamos ni siquiera distribuir agua, pero también un tema de alimentos, un tema de educación, un tema de salud, un tema de movilidad, un tema de telecomunicaciones, es decir, era caótico. Y eso es lo que es una ciudad en crisis, es caótico. El programa mío lo que intenta hacer es básicamente trabajar a nivel local, a nivel ciudad, a nivel municipal, con los alcaldes, con las autoridades locales y traducir lo que es el sistema urbano en lo que es un diagnóstico. Es decir, nosotros recopilamos, recolectamos datos e información, analizamos esos datos e información y pasamos un diagnóstico del estado de la ciudad, del estado de resiliencia de la ciudad. Es decir, hay ciertas luces verdes y ciertas luces rojas. Puede ser que en agua, por ejemplo, la ciudad esté bien, tenga suficiente capacidad para suministrar agua a sus ciudadanos, pero puede ser que en cuestión de gas o de electricidad o de telecomunicaciones estén mal. Tienen algunos problemas y tenemos que ayudarlos. Esa es la idea del programa, es decir, enfocarnos en el sistema urbano, en la ciudad, identificar cuáles son los potenciales problemas de la ciudad, sin crisis, los problemas existentes en esa ciudad, y después inyectarle a ese sistema urbano potenciales crisis. Y entonces tú ves qué va a pasar en ese sistema si es que de repente en Cochabamba, que Dios no quiera, que estamos viviendo con un estrés en cuestión de agua o un estrés en cuestión de alimentos o un estrés en cuestión de movilidad, ¿qué pasaría si hay un terremoto? Y entonces ahí te das cuenta cuáles van a ser las potenciales fallas, cuáles son las potenciales vulnerabilidades de la ciudad y cuáles son las potenciales respuestas que podemos darle. Así de simple, es decir, para mí es bastante lógico, es decir, es analizar el sistema urbano, identificar las vulnerabilidades, las debilidades y tratar de mejorar y apoyar en esas vulnerabilidades y debilidades para convertirlas en fortalezas. Eso es básicamente lo que es desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, la diferencia entre desarrollo sostenible y resiliencia urbana está en que si vos ves que el desarrollo sostenible es sostenible porque tiene una trascendencia y porque se está creando una ciudad de una manera sostenible, si tú le inyectas crisis, si tú le inyectas potenciales amenazas, estás tratando de ver qué tan resiliente es esa ciudad, es ese asentamiento humano. Y es lo que hemos hecho en varias ciudades, es decir, hemos creado la metodología que consta de cuatro fases. La primera fase es lo que se llama el City ID, que es la identificación de la ciudad, como nosotros tenemos cada uno una cédula de identidad o un pasaporte, es lo mismo. La segunda fase es un mapeo justamente de actores para tener ese consenso y tener esa coordinación, discutir entre actores qué es lo que pasaría y cuáles son sus funciones.
un tercer mapeo, que es el mapeo de amenazas y riesgos, que es justamente el mapeo de potenciales terremotos o potenciales tsunamis o potenciales, incluidos COVID, viruses. Y un cuarto, que es el más importante en mi punto de vista, que es el mapeo de los sistemas urbanos, en el cual nos insertamos dentro de los sistemas urbanos, identificamos cuáles son los más importantes, cuáles son los que tienen mayores debilidades y empezamos a subsanar esas debilidades para convertirlas en una fortaleza. Es lo que hicimos en la ciudad de Teresina, en Brasil, que es el caso que me pidieron. Es lo que hicimos también en la ciudad de Asunción, en Paraguay. Pero yo creo que más importante que mostrarles el caso de estas dos ciudades, que sí, es decir, es interesante, pero yo ya me pasé todo esto, ¿no? Que es interesante, todo esto ya lo comenté, acá están los ejemplos. Más allá de los ejemplos, porque es decir, la idea no es venir a chusmear aquí, ¿no? Y tratar de ver cómo están cada una de las ciudades y todo eso, es decir, no tiene sentido. De hecho, el programa no hace scores. Nosotros no comparamos una ciudad con otra. Cada ciudad es como una huella digital, cada ciudad es distinta, un contexto distinto, amenaza distinta. Con lo cual no podemos decir que Asunción está mejor que Teresina o que Teresina está mejor que cualquier otra ciudad del mundo. Es decir, es en vano porque los contextos no son similares. Pero lo que sí tengo que decirles es que cuando hemos desarrollado la metodología, la hemos implementado en varias ciudades, porque la hemos calibrado. La Unión Europea nos dio fondos para testear la metodología, para calibrarla y para implementarla en ciudades con distintos contextos. La hemos implementado en el este de África, en Maputo, en Mozambique, en el oeste de África, en Dakar, en Senegal, en Asia Pacífico, en una isla, Vanuatu, Port Vila es el nombre de la ciudad, en Asunción, en Paraguay. De repente, cuando estábamos en plena implementación, ciudades venían a nosotros y nos decían, nosotros queremos implementar también esa herramienta porque queremos saber cuál es nuestra condición, cuál es nuestro estado de salud como ciudad. Y entonces implementamos en la ciudad más fría del mundo, que es Yakutsk, en Siberia, implementamos en la ciudad más caliente del mundo, que es Teresina, en Brasil, muy diversos. Mi única condición era, quiero implementar en lugares que tengan contextos totalmente distintos porque se trata de calibrar. Más adelante vamos a hacer la implementación a gran escala, pero en este momento queremos saber qué es lo que hay en el mundo entero para poder tener un direccionamiento. Y bueno, entre esas varias ciudades están estas dos, que es Asunción y Teresina. No es sorpresa que en realidad, tanto para Teresina, que es la que estoy mostrando ahora, como para Asunción y como para 10 de las otras ciudades que he mencionado, hay cosas que son similares, es decir, hay vulnerabilidades que son similares. Una es el tema de desechos y basuras, es decir, todas las ciudades tienen un problema en este momento para deshacerse de la basura que genera. El hecho de tener tantos habitantes en un sitio tan pequeño es una generación de basuras y tóxicos. Ese es uno de los problemas que hemos visto en toda la línea de las ciudades. El segundo problema que hemos visto en toda la línea de las ciudades es la movilidad. Es decir, más y más tú ves las trancaderas que las ves en La Paz y creo que también en Cochabamba. No conozco también Cochabamba, pero me imagino que sí. Pero en la mayoría de las ciudades, en la Asunción era uno de los temas más importantes, es decir, se forman unas trancaderas porque todo el mundo va al trabajo, que es en el centro de la ciudad, a las 8 de la mañana y después se va a las 6 de la tarde, con lo cual a las 8 y a las 6 no son 8 y 6, llegas a tu oficina a las 10 u 11 y te vas a tu casa a las 10 u 11 de la noche, es la realidad. Y el tercer tema justamente es el de agua, es decir, no solo la fuente de agua de las ciudades, pero también el manejo del agua en las ciudades, la administración. Es decir, si bien hay ciudades que tienen capacidad para suministrar agua a los ciudadanos porque tienen suficientes fuentes de agua, de repente tienen graves pérdidas, es decir, de punto A a punto B, cuando tú abres la canilla para sacar tu agua, resulta que hay una pérdida increíble entre el paso A y B. ¿Por qué? Porque la infraestructura es antigua, porque la infraestructura está rota, porque tienes pérdidas, goteos, porque
porque las tuberías están mal, es decir, hay un problema serio de agua que se traduce en varios problemas más. Con lo cual, es decir, cuando tú ves estas lecturas de ciudades, uno de los temas más importantes y que se repite siempre es el tema de agua, las cuestiones hídricas. Con lo cual, estoy encantado de que me hayan invitado para esta conferencia porque es uno de los temas que pensé, bueno, tarde o temprano tenemos que exponerlo. Y para mí lo lindo de esta conferencia es que se concentra en un tema, ¿no? Es decir, que estamos hablando de uno de los temas principales, no estamos hablando de un potencial desastre, estamos hablando de uno de los temas que son complicados ya en el día a día de una ciudad. Solo quiero llamar la atención a que, bueno, si sabemos que el tema hídrico es un problema complejo en tiempos normales, imagínense en tiempos de crisis. Creo que eso es importante y si hay algo que hay que llevarse de esto es que si no estamos mejor preparados ahora en tiempos normales, seguramente no estamos mejor preparados en tiempos de crisis. Y yo espero realmente que nunca tengamos esa crisis en estas ciudades, pero lastimosamente la experiencia de 22 años recorriendo el mundo me mostró que en ciudades donde no esperas, muchas veces te cae la crisis. Y cuando te cae es muy pesado. Entonces quiero aprovechar esta oportunidad para decirles, voy a seguir pasando, ustedes vean con calma, para decirles que sí, es un llamado a la conciencia, no solo por el sector de agua y saneamiento, sino también por el sector de manejo y la gobernanza en general. Es decir, tenemos que ser conscientes de que las cosas pueden cambiar y ponerse muy feas en cualquier momento, con lo cual cualquier cosa que hagamos en una ciudad, cualquier servicio que prestemos o que nos presten en una ciudad, tiene que tener en consideración el potencial problema que nos puede traer en caso de cualquier crisis. Creo que Bolivia es siendo boliviano, y me gusta decirlo en todas las conferencias, creo que es uno de los países más resilientes, pero no porque el país es resiliente, sino porque la población es resiliente. Porque está acostumbrada a vivir en crisis, porque nos bloquean, porque de repente subí al aeropuerto ayer y estaba todo bloqueado y entonces tienes que buscar alternativas y tienes que ser innovador. Pero la realidad está en que también tenemos que exigir y tenemos que asegurarnos de que estemos en un contexto que no nos crea además más problemas y que nos tengamos que volver más resilientes todavía. Gracias por la invitación y espero que hayan disfrutado la presentación. Bueno, también gracias a ti, Esteban, por el tiempo. En realidad, muy sintético, ¿no? Creo que Carmiña nos ha invitado primero a ver un poco los desafíos de la gobernanza del agua en un contexto de cambio climático desde un ejemplo muy puntual y muy cercano aquí en Cochabamba, y cómo los conflictos que son ya latentes se pueden ser agudizados en un contexto de cambio climático y por supuesto peor en el caso de sequía. Por supuesto, creo que ha relevado la importancia de los acuerdos y la participación en este proceso. Y bueno, Esteban después nos ha llevado a un contexto un poco más urbano, por supuesto, y planteando la importancia de analizar las debilidades, ¿no?, de lo que se pueden venir a denominar sistemas urbanos y cómo es importante conocerlos, mapearlos y entender dónde están estas características, ¿no? Y la advertencia de que si un sistema ya está pues estresado o bajo estrés, qué es lo que puede terminar pasando bajo un shock y ya llegar a este momento caótico que quisiéramos no llegue a pasar. Llama, creo, mucho la atención, pero de algún modo tal vez no nos sorprende que sea común entre varias ciudades donde se ha hecho los perfiles de resiliencia urbana, que los temas conjuntos o similares entre estas, de mayor preocupación, de mayor vulnerabilidad en estos sistemas urbanos, sea el manejo de los residuos sólidos,
vinculado a la densidad de la población y por supuesto a su tipo de consumo, a la movilidad urbana y por supuesto a la fuente y manejo de agua, que es lo que nos ha traído aquí, incluyendo la contaminación de las fuentes, las pérdidas en los sistemas de distribución, entre otros. Voy a quedarme con la advertencia y creo que todos, de que si sabemos, creo que todos los que están aquí presentes lo saben mejor que yo, que si la gestión integral del recurso hídrico en todas sus partes ya es pues sumamente vulnerable y complicado en un tiempo de normalidad, pues nos debería, y creo que nos preocupa lo que vendría en tiempos de crisis. Con eso, agradeciendo que han sido tan sintéticos, puedo abrir a alguna pregunta para alguno de ellos, para poder más bien ser respetuosos con el tiempo y los colegas que tienen el espacio a continuación. Si alguien quiere, tendría que levantar la mano para que le pasemos un micrófono y aprovechar que la presencia de Esteban y Carmiña. Carlos, ¿me ayudan, por favor? Aquí está, ya estoy. Carlos, si puedes indicar para quién, para que pueda venir y responderte. Bueno, gracias. Soy Carlos Revilla del IADI. En realidad la pregunta es para ambos, ¿no? Ambos nos han presentado un contexto, más bien contextos de crisis, y mi consulta es ¿cuál es la relación entre planificación y crisis, ¿no? ¿Qué tanto puedes planificar en una situación de potencial conflicto por recurso al agua y múltiples crisis como las que suceden en la ciudad? Esa es mi primera pregunta. Y complementando eso, en realidad, cuando tienes situaciones de crisis, muchas veces tienes la intervención de esquemas verticales, transitivos. Aparece Defensa Civil, aparecen los militares, se coordina directamente con las autoridades. ¿Qué tanto participa la gente en esos contextos y cómo generas esa participación? La primera pregunta, ¿no? ¿Cómo planificar en una situación de crisis? Es evidente que cuando las dos partes que están en conflicto se genera un desgaste, ¿no? Y a veces planificar y sentarse en una mesa a dialogar es complicado. Generalmente lo que es, en ese momento es lo que se plantea esa figura de un tercero, ¿no? De un negociador, de una persona que pueda tal vez intervenir en este proceso porque no está desgastado, digamos, tiene más, puede tener más acceso, puede generar nueva confianza porque entre las dos partes en conflicto hasta la confianza se ha desgastado, ¿no? Entonces este tercero en algún momento puede generar, digamos, nuevamente optimismo, porque puede ser una persona que puede tener otra mirada de este problema y genera confianza y poder planificar porque es una persona nueva, ¿no? Y ahora la segunda pregunta, ¿no? Sobre cómo, en este caso, digamos, o él primero responde. Ya. Bueno, para poder generar procesos participativos, ¿no? Dentro de la planificación y en este contexto también de cambio climático, ¿no? Siempre es bueno tomar en cuenta ese análisis, ¿no? Yo voy a retomar las herramientas que dicen, ¿no? En un momento siempre hay que ver la planificación. Estas herramientas nos van a mostrar cómo actuar en determinadas circunstancias, qué hacer, ¿no? Pero siempre pueden cambiar, ¿no? A veces no son herramientas muy, pueden variar, no es que se va a cumplir tal cual, ¿no? Pero nos van a ayudar a tomar una mejor posición y poder dar solución tal vez a ciertos temas, ¿no? Y integrar desde el momento de que uno tiene una idea de cómo planificar, ya tiene que ser participativo también, no solo, digamos, cuando ya todo esté listo y hecho, tratar de generar este proceso, porque ahí sí vas a generar tensión. A ver, complemento un poco. Complemento un poco. Es una muy buena pregunta, porque, claro, estamos acostumbrados a planificar, pero no estamos acostumbrados a
a pensar en la potencial crisis. Es decir, de hecho es un tema que se ha discutido mucho, ¿no? Hay ciertos ciclos, hay ciertas fases. Por ejemplo, hay la fase de prevención, que eso ya se ha discutido también mucho, hay muchos libros sobre eso. Prevención, respuesta, recuperación y resiliencia, creando resiliencia. Es como un ciclo, ¿no? Ahora, el punto está en que yo diría, nosotros, desde el punto de vista de las ciudades, hemos vivido en carne propia el hecho de que no lo hemos considerado como algo importante desde el comienzo. Sí, la planificación siempre ha sido una planificación estática, no dinámica. Y ese ha sido un gran problema. Cuando uno planifica, tiene que empezar a planificar el más allá, que es bien difícil de hacerlo, ¿no? Pero se tiene que hacer. Por ejemplo, cuando tú te vas de viaje, digamos que te vas de viaje en coche de Cochabamba a Santa Cruz, tú puedes subirte a tu coche y empezar a manejar hacia Santa Cruz. Y si tienes suerte y nada pasa, vas a llegar. Pero también puedes chequear si tienes una llanta de auxilio, una gata para cambiar la llanta, el triángulo, es decir, prevenir un potencial problema. Y esa es la clave, es decir, cambiar de esa mentalidad de vamos nomás a prevengamos en caso de. Eso es fundamental y en la planificación urbana es tal cual, es decir, tú tienes que cambiar esa mentalidad. El sistema, la pregunta tuya es bastante interesante porque sí, es cierto que la primera línea de respuesta ante cualquier crisis es a nivel local. El ciudadano y la alcaldía van a reaccionar primero, es decir, hay una crisis y son los primeros en responder. Lo he visto en Perú, en el terremoto de Pisco, lo he visto en Pakistán durante el terremoto de Pakistán 2005, lo he visto en Haití 2010, lo he visto en Georgia con la invasión rusa, lo he visto en Siria, lo he visto en el Líbano. En todas partes la autoridad local es la primera en responder, sí, no hay duda. Cuando la crisis sobrepasa la capacidad local es cuando el gobierno nacional responde. Y ahí es cuando potencialmente te envían al ejército, a la policía, para tratar de apoyar y ayudar. Pero cuando sobrepasa la parte nacional, inclusive, es cuando la parte internacional responde. Y ahí es cuando caemos nosotros y llegamos a un lugar en el cual ha habido una crisis y tratamos de recuperar y tratamos de empezar a reconstruir ese espacio. Yo diría, y una de las cosas que he aprendido en mi carrera en estos años, es que aún así estamos en pañales. Es decir, el sector internacional también está en pañales. Ha habido en el 2006 una reforma humanitaria, como le llamaban, en la cual se ha creado una respuesta más predecible. Antes del 2005 la respuesta era íbamos todos y tratamos de apoyar y venga que venga. El 2005 se creó lo que se llama la reforma humanitaria de respuesta. Se crearon 11 clústeres o sectores, el sector de agua, el sector de alimentos, el de logística y todo eso. Y la premisa era básica, tenemos que tener predictibilidad, es decir, tenemos que saber quién va a responder a qué cuando haya una crisis, 1. 2, tenemos que tener responsabilidad. Hay agencias que se tienen que responsabilizar por ciertos sectores. Entonces se nombraron, por ejemplo, la Cruz Roja, la Federación de la Cruz Roja y el ACNUR están a cargo del sector vivienda de emergencia. UNICEF está a cargo de educación y básicamente dividieron los sectores en 11. Eso fue el 2006 y yo fui parte de eso. De hecho, a mí me enviaron a Ginebra para trabajar en la arquitectura de la respuesta humanitaria. Pero después nos llegó el 2010 y el terremoto de Haití, que fue el primer terremoto urbano realmente. Y ahí nos dimos cuenta que esa planificación, arquitectura de respuesta humanitaria, estaba bien para sectoralizar, pero no estaba bien para responder. ¿Por qué? Porque caemos en Haití y resulta que tenemos agua, tenemos alimentos, pero no tenemos quien nos abra el camino para llegar y distribuir. No había logística. ¿Y por qué? Porque en una ciudad es mucho más complejo y porque además en una ciudad no es que vos agarras al desplazado o al refugiado o a la persona, a la víctima y la pones en un campo y le suministras todo. No, en una ciudad se dispersan y no los puedes encontrar. Es decir, tú vas a un lugar y dices, ¿dónde están los desplazados de esta crisis? ¿A quién les doy agua? ¿No? Y se ha creado ese problema y de hecho hasta ahora
Hay un libro que coescribí que se llama Shelter Projects, ¿no? De proyectos de vivienda de emergencia. Si ustedes ven el tomo del 2010, ahí está claro que han habido campamentos que se han creado en Haití después de la crisis, donde más de 80% de la población que está en el campamento no era parte de la crisis, no estaban en Puerto Príncipe. Se fueron ahí porque, claro, encontraron una vivienda gratis, encontraron alimentos y entonces hubo una fluctuación. Entonces, eso te demuestra que en realidad, si no planificas la respuesta, si no tienes un marco conceptual que es integrado, que es holístico y que es participativo, estás muy complicado durante la crisis, porque ese no es momento de estar planificando. La crisis es para la respuesta, no es para la planificación anterior. Sí, es para la planificación posterior, y ese era nuestro ¿no? lema, digamos, como ONU Habitat. Yo estuve coordinando la respuesta de vivienda en Haití y lo que les decía es, la idea aquí es que nosotros cuando nos vayamos, porque el sector internacional se va, inclusive el sector nacional se va, si es que no es la ciudad capital, la gente que queda y la gente más afectada, no puedes dejarlas en peor condición de lo que estaban antes. O sea, es inhumano, inmoral hacerlo. Lo otro que es bien importante es que evidentemente hay un problema serio acá, porque lo que sí hemos notado en nuestros diagnósticos, que no creo que nadie se va a pensar que esto es fuera de lo común, la gente más vulnerable, la gente que está a mayor riesgo, es la gente más pobre. Es decir, y están en más riesgo y están más vulnerables porque van y se tienen que quedar en lugares que son peligrosos, que son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos para irse a un barrio que es seguro. Entonces, en ese tipo de respuestas, la gente más pobre es la que sufre más. Y precisamente es la que está, de cierta manera, de una manera informal, con lo cual hay muchas veces que no se formaliza esa respuesta. Entonces, ese es otro problema que también existe en este tipo de crisis. Pero hay un montón de problemas, podría hablar horas de ejemplos, pero evidentemente creo que sí, creo que la planificación tiene que empezar a cambiar y tiene que ser dinámica en vez de estática. Ese es el mensaje clave. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Ya conocen a Carmiña, Esteban, para sus contactos también y seguir conversando. Con eso, muchísimas gracias a ambos por el tiempo, a todos por